zona de saludo. Así hemos llegado al fin de esta zona de saludo, 1:20, 1:30 en zona de saludo ya, porque hemos empezado, ¿cierto?, 9:45, y son las 11:22 y estamos en el preciso momento de que usted tome su Biblia en su casa y pueda leer conmigo la palabra del Señor. Podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Saludamos en el nombre del Señor. Estamos en este instante, ¿cierto?, saludando a todos mis hermanos de YouTube, donde el Señor Jesús, por misericordia, les tiene para ustedes esta noche, hermano, palabra de Dios. Dios bendiga su corazón, haga el Señor resplandecer su presencia en su vida, en su alma. Haga el Señor una gran obra allí en sus corazones. Les saludamos, hermano, le bendecimos en el nombre del Señor. Esperamos que a toda la audiencia también, en esta primera región, el Señor derrame sobre ustedes bendición para siempre. Una gran bendición para nuestros hermanos en Florida, en Estocolmo, en Suecia, que me llaman, hermanos amados, también del Brasil, mis hermanos equiqueños que están allí, vía YouTube, hermanos amados, ellos pueden bajar esta predicación y cada lunes ya está la predicación en YouTube, donde usted puede estar toda la semana recordando la palabra del Señor. Tenemos muchas predicaciones ya en YouTube, por lo tanto, le alentamos, le animamos que usted pueda, estimado en Cristo, pueda usted bajar estas predicaciones para que pueda alimentarse de la palabra santa y bendita del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, hermanos amados en el Señor, sobre la vida del apóstol Pablo, cuando escribe la carta, la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Dónde cree usted que estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Es importante, imperativo que en este momento que usted esté atento con papel y lápiz, si quiere usted, hermanos amados, darse un seminario pequeño para pasearnos por Filipenses y poder descubrir algunas palabras textuales de la boca de Pablo, el escritor de Filipenses. Hermanos amados en el Señor, la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba en prisión, en cadenas, cuando, hermanos amados, escribió la carta de Filipenses. Y nosotros, cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, lloramos a los pies del Señor. Nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Pero son luchas, son pruebas, son dificultades pequeñas. Ahora, ¿quiere saber usted cómo era la condición del apóstol Pablo cuando estaba en cadena, cuando estaba en prisión? Usted sabe que después de Cristo, después de la partida de Jesucristo, cuando Jesucristo fue recibido arriba, ¿cierto?, había una persecución. Bendito es el Señor. El año 60 al 62, después de Cristo, se sabe que el apóstol Pablo, hermanos amados, encadenado. Escúcheme bien. El apóstol Pablo en prisión, en cadenas, dice la Biblia. Él estaba, hermanos amados en el Señor, no en estas prisiones que existen hoy en día, donde el alimento al desayuno tiene que estar para el preso ahí, para el detenido, para el imputado. A la hora del almuerzo, ahí está la porción para el imputado, ¿cierto? Hacen la fila, hermanos amados, y participan entre amigos ahí, en su carreta, como dicen ellos allá, ¿cierto? Y tienen su alimento en la noche, su 11 comidas antes de irse a acostar. Tienen los alimentos precisos para que vayan, ¿cierto? El Estado de Chile y en el mundo entero también se hace hoy en día así. Son cárceles modernas donde no existe el frío, donde el imputado, donde el condenado a 10, a 15 años, a 3 años, tiene que cumplir la sentencia y por lo tanto, hermanos amados en el Señor, ellos están abrigaditos, algunos tienen su televisión, ¿verdad? Es como su casa, nada más que tienen que congeniar o tolerar, en otras palabras,
con gente de su mismo nivel, gente con mala intención, gente con una mente desviada, gente, hermanos amados en el Señor, con instintos malos, gente que no le tiembla el corazón para poder dañarle, hermanos amados, la integridad física a su prójimo. Pero eso es así dentro del mundo moderno que estamos viviendo hoy día. Pero sepa usted que el apóstol Pablo estaba allí también junto a malhechores, pero ¿por qué tenían que tenerlos encadenados? Porque las cárceles eran unas tremendas guaridas. Hermanos, eran unas celdas en hoyos, en casas viejas, donde no se le hacía aseo a nadie, donde le daban una porción solamente pequeña para que el reo allí no se muriera de hambre. No estaba la facilidad que estuviera suelto el reo en un patio para jugar a la pelota y estirar su cuerpo o caminar. Ellos estaban allí, hermanos amados, a veces en el cepo, ¿verdad? Metido con su cabeza como un yugo cuando usted yuga en el sur a los vacunos, a los bueyes, para arar o tirar carreta. Y estaban ahí, hermanos amados, con pies y cabeza metidos día y noche. Su cuerpo se cansaba. Al lado del tobillo una cadena, hermanos amados, encadenado. Un hombre evangelista, un hombre que predica la verdad, un hombre, hermanos amados, en Cristo Jesús, que realmente solo quiere ganar almas para el reino del Señor y sacarlos de la adicción, sacarlos del mundo, hermanos amados, de la delincuencia, metido ahí entre muchos malhechores. Ahí estaba el apóstol Pablo cuando vino inspiración del Espíritu Santo y escribió esta epístola a los filipenses. Y nótese usted que cuando usted está triste, aleluya al Señor, está triste, está angustiado, está llorando, porque tiene un problema quizás que es una gota de agua, pero usted se está ahogando en eso porque hay poco conocimiento, poca visión, poco entendimiento, que no puede entender más allá. Entonces, está triste, toma decisiones apresuradas. ¿Se da cuenta? Toma decisiones apresuradas que no le permiten actuar en el Espíritu Santo. Pues entonces expresa del enemigo y lo turba el enemigo. Y por último, lo que quiere el enemigo es que usted, hombre o mujer, ande errante como el hijo pródigo, sin tener un padre espiritual que lo guíe. Porque tal vez apresuradamente tomó una mala decisión y no pudo repararse de su daño, ¿cierto? Que tal vez la vida o terceras personas le causaron. Pero eso es tan pequeño, eso es una gota de agua, ¿cierto? Para lo que el apóstol Pablo pasó. Y él dice, todavía confiesa con gozo, hermano, con gratitud. Confiesa, hermanos amados, estando en prisión, confiesa que todo lo que a él le ha pasado en estas prisiones, para él en su vida le causa motivo de gozo. ¿Usted puede sopesar de qué tipo de hombre estamos hablando? Vamos a conocer grandes palabras de este apóstol. Dice el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo declara y dice así: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás.
Bendito sea su nombre. Se da cuenta que el hombre está declarando delante del Señor diciendo que Él quiere que nosotros sepamos, porque este mensaje fue para los filipenses y ahora para los que somos su iglesia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Te das cuenta? Puedes pensar cómo un hombre con prueba, con lucha, con afrenta, puede gozarse de que las prisiones que a él le sobrevenían por la causa del Señor, porque el año 60, 62 después de Cristo había persecución, lo azotaban. La ley romana era de azotarlo 40 azotes menos uno. O sea, 39 latigazos. Le pegaban para que renegaran el nombre de Jesucristo o eran metidos en prisión. ¿Qué necesidad tenía este hombre, este apóstol Pablo? Teniendo Dios dos ciudadanías, teniendo, hermanos amados, la bendición de poder hablar en varios idiomas, teniendo, hermanos amados, un reconocimiento por el rey Gamaliel, viviendo como cualquier persona de primera categoría, teniendo lo suyo propio, porque para tener dos ciudadanías tenía que tener mucha plata el hombre en aquellos tiempos, porque la segunda ciudadanía tenía que comprarla. Ahora él no niega el nombre de Jesucristo porque dice que para esto él fue llamado. Y aún más dice que él vive en la gracia, dice que vive en el amor de Cristo. Entonces cuando usted trata de darse cuenta que si existe un hombre, algún hombre que vive en el amor de Dios, que vive haciendo las cosas delante de Dios con gozo y con gratitud, aún en la lucha, en la prueba, en la dificultad, llorando, sirve al Señor, ¿qué tiene que hacer? Mirar a Cristo, hermano, hermana en el Señor. Y resulta que todo lo que le pasa en prisión dice que le resulta provechoso para el Evangelio. Vamos a la palabra del Señor. Dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice el versículo 14: y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice así, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué resultaba en los hermanos cuando el apóstol Pablo estaba en prisión? Viendo que el apóstol sobrevivía a esta vida precaria, hermanos amados, viviendo sin poder dormir, colgado ahí en esos maderos, engrillado de manos, con la tremenda cadena gruesa a los pies, con ese grillete de 30, 50 kilos que no lo podía mover con un pie. Y resulta que así estando da gracias al Señor. Resulta que estando ahí el Espíritu Santo le revela y escribe a los hermanos, los cuales dice la palabra que a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque él cuando escribía de su puño y letra, escribía del Espíritu Santo. Y eso era lo que algunos estudiosos de estos días, hermanos amados, mienten diciendo que la Biblia fue escrita por un hombre inteligente solamente y que la palabra del Señor no es verdad, y empiezan a hablar obscenidades de la palabra del Señor. Y cuando nosotros predicamos esta palabra, si esta palabra de Dios fuera, hermanos amados, tan humana, y esta palabra de Dios fuera tan terrenal, le pregunto a usted yo por qué cambia las vidas de los hombres cuando usted sabe que Jesucristo es el Señor. Cuando usted reconoce que si usted viene a Cristo, Él le perdona todos sus pecados y le hace una vida nueva.
Y de las cosas pasadas Dios nunca más se va a volver a recordar, porque Dios es un hombre, un Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra que cuando Él habla la palabra, hermanos amados, no se enreda en sus propias palabras. Como el mortal. Los hombres mortales se enredan en sus propias palabras. Un día dicen que aman al Señor, al otro día no le aman. Entonces lo que dijeron primero era mentira. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hermanos amados, cuando predicamos a Cristo Jesús, los hombres dejan de delinquir, dejan la drogadicción, dejan el mundo pasado y vienen a Cristo y toman este camino con tanto amor de Dios. Y eso no es porque el pastor te esté lavando la mente, hermano. Es porque el Espíritu Santo, que dirige la palabra, que dirige el mensaje, es el que cambia la vida del hombre. Ahora, cuando pasan los meses, los días, los años, y tú no cambias, es porque no vives en el Espíritu Santo. Cuando la carne te gobierna, a enojarte, a hacer lo tuyo propio, ¿sí? Porque la Biblia dice, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor vas a recibir una recompensa. Por eso que el Evangelio se sirve a Dios y se predica con motivo de conciencia. ¿Te das cuenta? ¿Puedes tener claro eso? Dios bendiga tu corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra santa y gloriosa del Señor Jesús. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con 1000 prisiones, se atreven, dice la Biblia, mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Cómo quiere Cristo que tú actúes? Que hables de la palabra sin temor. Amén. Qué lindo es el Señor. Ahora cuando el apóstol Pablo le escribe, hermanos amados, le escribe a los filipenses, ellos sintiendo el amor de Dios a través de la palabra de Dios, sintiendo ellos la verdad de la palabra, ellos recobran y tienen ánimo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando estás en la prueba, cuando estás en las dificultades, no piense que es todo lo que a mí me ha pasado. ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? No es nada lo que te ha pasado. Porque los apóstoles fueron puestos en prisión. Si en Chile se le dan 2 platos de poroto al imputado, allá se le daba un cuarto de plato. ¿Me estás entendiendo? Se le daban algunas cucharadas, un cuarto de plato para que el hombre no se muriera de hambre y pagar allí, según la ley romana, pagar allí el precio de su traición, por no seguir a los dioses ajenos que servían en aquellos tiempos. Y no aceptaban el camino de Cristo, ni menos el nombre de Jesucristo. ¿Te das cuenta por qué estuvieron los apóstoles en prisión? No porque se hayan portado mal, no porque hayan obrado o hayan actuado en forma humana, sino por la causa de la palabra de Dios. Porque cuando predicamos la palabra tal cual como está escrita, el diablo se enoja, hermano. El diablo se enoja y remete contra nosotros y quiere arrasar con el ministerio. ¿Por qué razón? Porque no le conviene que se predique en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra, hermano amado, de la deslealtad hacia Dios. ¿Se das cuenta? Porque en estos últimos tiempos, ¿qué sucede dentro del pueblo del Señor? Hay envidia, hay contienda, hay traición, no hay lealtad. Y si tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué tiene que haber en nosotros? Eso mismo, pues, hermano en el Señor, estimado amigo. Debe de haber una unidad en amor de Dios. Debemos de ser, como dicen los hermanos en nuestra iglesia, tenemos que ser una familia en Cristo. Amén. Haga el Señor resplandecer su presencia en su vida, en su alma. Dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contienda
dice Pablo, por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Se da cuenta que en ese tiempo pasado también le hacían la vida imposible al apóstol Pablo? ¿Cuántas veces a mí me han querido sacar de los medios de comunicación porque el diablo no le gusta que les diga que hay que ser hombres de Dios, hombres de valor, que hagan la voluntad de aquel que les creó? No podemos ser sirviendo a Dios como ascensores, unos días estar arriba, otros días estar en el suelo. La Biblia dice que Dios no cambia, que Él es un Dios auténtico. Tenemos que tener un caminar parejito con Cristo. Si estamos en lucha, en pruebas y dificultades, yo en este momento tengo una aflicción en mi alma, tengo tristeza en mi corazón, pero tengo, hermanos amados, el gozo de Dios para predicar la palabra, porque debo de andar delante del Señor haciendo su voluntad. Fui llamado para predicar la palabra. ¿Te das cuenta? Bendito sea el nombre glorioso y eterno de nuestro Salvador Jesús. Metido allí en prisión el apóstol Pablo por la iglesia de Jesucristo por causa de la predicación de la palabra. ¿Te das cuenta, hermanos? Qué lindo, qué maravilloso es el Señor. La palabra de Dios es la que realmente nos deja libre y también nos condena. La palabra de Dios es la que nos anima. La palabra del Señor es la que te hace volver en sí como el hijo pródigo. Y también por rebeldía, también por desobediencia, nos condena. Bendito es el Señor para siempre. Ayúdenos el Señor. Que Dios bendiga su corazón. Dice la palabra del Señor también en el capítulo 3. Estamos viendo las expresiones de Pablo. Hermanos en el Señor. Estamos aquí en el capítulo 3 ahora de Filipenses, versículo 10, 11 y 12. Dice el Señor, habla también aquí el apóstol Pablo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y las participaciones de sus padecimientos, llegasen a ser semejante a Él en su muerte. Él tiene claro y dice que Él, hermanos amados, sobrepasa todas estas cosas porque está propuesto, está dispuesto el apóstol Pablo a pasar todo este tipo de aflicciones a fin de conocerle el poder de su resurrección. Quisiera el apóstol Pablo poder estar en el momento de la resurrección cuando si a él le mataban en esas prisiones. Y de participación de su padecimiento, llegando a ser semejante al Señor en su muerte. ¿Te das cuenta hasta dónde el hombre se propone o se expone para sufrir por Cristo cuando en tu corazón, cuando en nuestro corazón está el verdadero amor hacia Dios? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sobrelleva. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita. ¿Te das cuenta? Tú no puedes amar hoy día y mañana no. Tienes que amar a Dios continuamente si es que el verdadero amor de Dios está en tu vida. El apóstol Pablo dice que él está dispuesto a sufrir los padecimientos de Cristo a fin de conocer el poder de su resurrección. Bendito es el Señor para siempre. Y nosotros queremos ganarnos así la vida eterna, haciendo lo que nosotros queremos, y cuando queremos servir a Dios, y cuando queremos someternos, y cuando queremos estar en humildad, y cuando queremos hacer lo que Dios nos pide, entonces lo hacemos. Y cuando no quiere nuestro cuerpo carnal, no lo hacemos, pues. Eso no está bien. Siendo un hombre santo, apóstol de Jesucristo, se expone a ser muerto allí en prisión.
por causa de la predicación de la palabra. Ahora, ¿cuál es el legado para nosotros? Nos queda muy alta la vara como hijos de Dios, que nosotros queremos vivir un mundo moderno, tener todas las comodidades, que todos nos amen, que todos nos quieran, que todos nos respeten, tener muy alto el ego del yo personal, ser considerado los primeros asientos de tu iglesia. El pastor quiere ir escalando, llegar a ser un obispo en su iglesia, un presidente de su corporación, quieren figurar, pero no quieren padecer por la causa de Cristo. El apóstol Pablo nunca quiso figurar, él quiso sembrar la palabra. No ceso, dice la palabra, no ceso de dar a conocer el nombre de Jesucristo. De día, de noche, donde quiera que estoy, no ceso de evangelizar, decía el apóstol Pablo. Y nosotros queremos ganarnos el cielo, la vida eterna, queriendo vivir, hermanos amados, en comodidades, queriendo hacernos respetar nosotros, porque somos los pastores, porque somos los predicadores. Ayúdenos el Señor. En el mundo cristiano a nivel mundial hay muchos hombres y mujeres que quieren figurar, quieren tener altos cargos para ser, cierto, reconocido, porque nadie me reconoce lo que hago. ¿Acaso yo estoy trabajando para el hombre carnal? ¿Acaso yo quiero ser reconocido por los hombres? Sepa usted que no me importa la opinión de los hombres, porque mi relación con Dios debe de ser con Dios. Estos hombres vivieron encarcelados, vivieron, hermanos amados, en prisiones, por agradar a su Creador. Nosotros, cuando empecemos a agradar a nuestro Creador, no nos va a importar la opinión de los demás. ¿Te das cuenta? No vamos a vivir de halagos. No nos va a gustar que nos digan el pastorcito, que te amo y que todo eso no sirve. Porque la Biblia dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el que murió por ti en la cruz del Calvario, si él, estando en la condición de hombre como nosotros, no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús no tuvo donde recostar su cabeza aún cuando nació. Él no nació en la clínica Iquique, no nació en la clínica Tarapacá, ¿cierto? No le llevaron un matrón profesional a su casa para que naciera en su casa. No le llevaron el matrón para que naciera, ¿cierto?, en una piscina, como algunos se dan el gusto. El Señor Jesús nació en un pesebre porque no tuvo lugar en el mesón, no tuvo lugar en el hospital, no le permitieron entrar porque eran pobres. Entonces el Señor dice, y a los pobres, a los humildes, sea predicado este evangelio del reino. Porque es más difícil o más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, de esa que usted suce los calcetines, antes que un rico sea salvo. Gloria sea a Dios para siempre. Entonces Dios cree hombres y mujeres humildes para servirle a Él. Hombres que no miren, hermanos amados, lo que son. A mí me llaman por teléfono de distintas ciudades y del mundo. Me dicen, pastor, que el Señor te ayude, te bendiga. ¿Ah? Te manifiesto mi respeto porque eres un hombre que te atreves a decir la verdad. Eres un hombre que estás con Dios y Dios te ha levantado y me tira muchos halagos. Después de esa conversación yo me pongo a orar y le digo, Señor, tú sabes que soy solamente un esclavo en tu mano. Gloria sea a Dios para siempre. Bendiga al Señor su corazón. Que nadie, dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto sobre nosotros mismos de lo que somos. Somos hombres. Aún somos hombres. ¿Qué somos? No te creas un ángel del cielo, pues, hermano. No te creas más santo que todos. No te creas más perfecto que todos. No creas que estás haciendo las cosas bien. Si no estás adorando a Dios, no tienes autoridad de creerte el mejor o de creerte la hermana mejor. ¿Te das cuenta? Humillado a las plantas de su Padre. Jesucristo, estando en la condición de hombre como nosotros, se humilló hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz.
importa que nos juzguen, nos condenen, hermanos? ¿Qué importa? Si tu causa delante de Dios la conoce Dios, y dentro de tu vida, en la comunión que tienes con Dios, en tu vida, en tu intimidad con Dios, cuando tú te encierras en una pieza 2, 3 días en ayuno a orar, ahí estás orando de noche, de día. Si hay una intimidad con Dios y hay un dominio de Dios en tu mente, en tu cuerpo, para no caer en pecado, ¿qué importa lo que digan los demás? Levántate, toma la palabra y predica a Cristo Jesús. Da a conocer tu testimonio como hombre leal, como mujer leal, delante de los ojos del Señor. Este apóstol Pablo encadenado, ahí, hermanos amados, viviendo en esas cárceles, pero de humillación, encerrado y encadenado. En ningún momento le sacaban la cadena. ¿Por qué razón? Porque las cárceles antiguas eran verdaderas guaridas. No había ninguna limpieza allí, todo trascendía. El hombre se hacía de todo allí, no había un lugar. No había tampoco un guardia que limpiara todo aquello. Allí el siervo de Dios, el pastor Pablo, el apóstol de Dios, sufriendo por la palabra de Dios, decía: Señor, te doy gracias en mis tribulaciones, me gozo en la prueba y la dificultad. Y nosotros queremos ser reconocidos en Chile y en el mundo como tremendo siervo de Dios, para que nos tiendan una alfombra roja. ¡Qué equivocados estamos! Ayúdete el Señor. Ayúdenos el Señor. Es que yo quiero ser, es que yo quiero servir, es que yo veo que yo tengo las condiciones, es que yo veo, el yo personal te tiene ahogado. Es que a mí nadie me reconoce, es que a mí no me miran. Hermanos, no importa que en tu iglesia, donde quieres que camine, no te tomen en cuenta. Pero ¿estás seguro que estás agradando a Dios? ¿Estás seguro que tu corazón cambió? ¿Estás seguro que tu vida le pertenece a Dios? Y que si en este momento Cristo viniera por tu vida y te saca tu espíritu, ¿estás seguro que te vas al descanso, al seno de Abraham, o te vas al infierno? Piensa. Estimado amigo, ¿estás pensando que si en este momento Dios te quita el espíritu y tu carne queda muerta ahí, ¿estás seguro que te vas al descanso o te vas al eterno sufrimiento? Aunque muchos prediquen que no hay un infierno, sí, estimado amigo, hay un infierno. ¿Ah? Y si no hay en nosotros un dominio propio, aleluya, qué lindo. Muchos piensan en este momento: ¿qué es eso, el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? ¿No lo conoces? Ora a Dios, sírvele de verdad. Cuando hagas algo, no repiques campana, porque lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Ora a Dios en secreto, ayuna a Dios en secreto. Pasarán 10, 15, 20 años y nunca lo digas, porque la comunión es tuya con Dios. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice así. Dice la palabra eterna del Señor Jesús: si alguno, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, eso significa que si en alguna manera él muere, dice, no que ya lo haya alcanzado, que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo por ver si lo logro. Y debo de hacer aquello para lo cual fui también asido, fui llamado para Cristo Jesús. Cuando hay en nuestro corazón ese propósito que fuimos llamados por Dios para cumplir esta labor, esta obra. Anoche en el mensaje en la iglesia, usando el señor hermano Daniel Chávez, decía, estoy seguro que difícilmente vamos a encontrar un pastor que sea pastor de las 24 horas, que a la hora que cualquiera de nosotros que estamos aquí lo llame al pastor a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, él va a estar ahí orando por usted. Y es así,
Porque así lo he hecho siempre. Porque así lo siento, porque así siento la administración de Dios. ¿Te das cuenta? Y no me importa que muchos me odien. Y no me interesa si muchos me aman. Y no me interesa si algunos ya no me aman. Porque sirvo al Creador del universo. Esa sea tu visión. Sirve al Creador del universo, al que te permitió nacer. Y que en todas las partes de tu vida que actuaste mal, Él tuvo de ti misericordia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, le pido perdón por cuanto he hecho mal las cosas desde mi juventud hasta ahora, pero hoy quiero ponerme a cuenta contigo. Él estará ahí atento, porque la Biblia dice que Él no los dejará en ningún momento ni huérfanos ni desamparados. Dice la palabra santa y bendita del Señor. No que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol. Una tremenda autoridad, un tremendo personaje bíblico como el apóstol Pablo, dice aún, no que ya haya alcanzado esto, sino que procuro por ver si lo logro, porque mientras que estés en este cuerpo, hermano, o estimado amigo de muerte, estás propenso a perder tu salvación si no hay temor de Dios en tu corazón, en tu lengua, en tu entendimiento, en tu manera de actuar. Ahora, cuando hay dominio de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu lengua, en tu modo de actuar, entonces hay dominio propio. Y cuando hay dominio propio, nada, escucha, ni nadie te apartará del amor de Dios. Aleluya, gloria sea a Dios para siempre, bendito sea su nombre. Porque ahí estará Dios contigo en todo momento, donde quiera que esté, estará Dios contigo. Y estando Dios contigo en tu corazón, no te dejará actuar en el pecado. ¡Gloria a Dios para siempre! ¿Te das cuenta? Santo es el Señor para siempre. Entonces, cuando enseño la palabra del Señor, cuando me doy cuenta, hermanos amados, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, me doy cuenta que es mi Salvador, que es mi Creador, que hasta aquí nos ha guardado. Gloria a Dios para siempre. Dice el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Dice así: por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones, escucha más, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué significa eso? No pidas para que Dios te dé una tremenda bendición. Porque durante todos mis años predicando la palabra, nunca le he pedido a Dios: Señor, bendíceme en dinero, bendíceme. No. Solo le he pedido sabiduría, gracia, dominio propio en mi vida. Señor, domina este cuerpo mortal. ¿Se das cuenta? Y las cosas que no te he pedido, tú me las darás, Señor, de acuerdo a tu voluntad. ¿Está ese anhelo en tu corazón? Deja que fluya la voluntad de Dios primero en tu corazón. No quieras ser nadie, no quieras ser como este ni como este otro. No, deja que Dios haga de ti lo que Él quiere. A lo mejor tú quieres ser carpintero y Dios te quiere formar como un mecánico. A lo mejor Dios te quiere mandar para el sur y tú quieres ir para el norte. Separado de Dios nada puede hacer, nada puede hacer, estimado oyente, donde quiera que esté, en la denominación que participe, separado de Cristo, nada puedes hacer. Morirás y perderás tu salvación. Por eso que durante el programa decía, ¿cierto? Cuando la alabanza decía: vuelve a tu casa, vuelve a casa, como el hijo pródigo que se fue del lado de su padre, y cuando malgastó toda la heredad que le había dado el papá, dice la Biblia, con rameras y en los vicios de este mundo, como normalmente los hacen los que tienen plata, andan en pecado, en maldad, en lujuria, en tantas, hermanos amados, basuras de la vida.
porque no conocen a Dios. Entonces, cuando esto sucede, estimados en Cristo, cuando esto acontece, cuando esto sucede, no puedes agradar a Dios. Vuelve en sí, amigo, si andas en tu locomoción, si estás trabajando en tu panadería, en tu empresa, donde quiera que esté, vuelve en sí. Bendito es el amor del Señor para siempre. ¡Qué tremendo es el Señor! Entonces dice la palabra bendita del Señor Jesús: por nada estéis afanosos. No deseemos nada ni nos afanemos por algo. Dejemos que Dios fluya, fluya. Dios es el que provee, Dios es el que ordena los pasos del hombre, Dios es el que le prepara a cada uno según sean sus obras. Si sus obras son buenas, Dios te dará algo bueno. Si tus obras son malas e inconstantes, nunca tendrás nada, porque la Biblia dice que el hombre inconstante es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en su trabajo, es inconstante cuando quiere juntar dinero, junta un tiempo y después lo gasta. Es inconstante para servir a Dios, en compromiso con Dios, también le falla a Dios. Porque es inconstante porque está acostumbrado a fallar. Y cuando Dios ha tomado tu corazón y te lo ha estabilizado, nunca le vas a fallar al Señor. Gloria a Dios para siempre. No seas afanoso por nada. Deja que la bendición de Dios fluya. Qué lindo es el Señor. Dice el versículo 19. Gloria a Dios para siempre. Se me ha pasado la hora, ya tengo 35 minutos predicando. Dice así: mi Dios, dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No te afanes por nada. No quieras ser nada. No quieras ser el patito lindo de la congregación. No uses el yo personal. No creas que eres el mejor de tu iglesia. No creas que eres el mejor de tu trabajo, de tu empresa. No te afanes por ti mismo. No te hagas un reconocimiento por ti mismo, porque Dios es el que tiene que hacer un reconocimiento de mí y saber cómo yo le sirvo. No te preocupes por lo que te digan o por lo que te hagan o por lo que te calumnien o por lo que te traten de tener votado. No te preocupes por eso. Si sirve a Dios de corazón, Dios te levantará. Porque el Señor a mí me dio un mensaje cuando me empezaron a perseguir, hermano, para sacarme de la radio. Le dije: Señor, dame la palabra. Y Él me dio un mensaje: planta que plantó mi Padre, no la derribará el hombre. Gloria sea a Dios para siempre. Confía en Dios, créele a Dios. Aunque estemos en lucha, en pruebas, en dificultades, en persecuciones, Dios se proveerá para lo que necesitamos, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en su gloria en Cristo Jesús. ¿Acaso no es poderoso el Señor? ¿Acaso Dios no sabe de la manera que le estoy sirviendo? ¿Acaso Él no reconoce mi camino delante de Él? ¿Acaso Él no sabe cómo tú quieres servirle? ¿Acaso como Dios sabe cómo tú le fallas? Todo lo conoce el Señor. Déjate guiar por el Señor. Si tu iglesia no te toman en cuenta, sirve al Señor, sirve a Dios. Anhela estar en comunión con Dios, ser un hombre reconocido por Dios, no por tu pastor, por Dios. Dice la Biblia, se despide el apóstol Pablo en cadena diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aún estando en prisión, Él dice: todos los santos que están conmigo presos aquí os saludan, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bendito es el Señor. ¿Te das cuenta? Seamos bendición. Sea bendición. Donde quiera que tú hables la palabra, sea bendición. Si Dios tiene propósito y proyecto para ti, hermano,
esos propósitos, proyectos, que sean santos delante del Señor. Cuida esos proyectos. No te pongas afanoso para que ocurran rápido las cosas. Si Dios tiene proyectos para tu vida, para usarte donde quiera que estés, en tu iglesia, en la denominación que pertenezca, deja que fluya la bendición. Los grandes hombres de Dios nunca se preocuparon de ser alguien. Dios los escogió para engrandecerlos. ¡Aleluya! Gloria sea a Dios para siempre. Nunca el profeta Elías se fue a presentarse ante los reyes, ante las naciones, para ser reconocido como un hombre grande. Dios lo usó cuando Jezabel lo andaba buscando para quitarle la vida. Se arrancó y se metió en una cueva y ahí estaba escondido como un ermitaño viviendo, y de ahí le dijo Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Vuélvete, porque hay 7000 aún que no han doblado la rodilla ante los Baales. Sepa, hermanos amados, hermanas, que aún quedan 7000 todavía delante de ti, que tienes que convertirlos, que tienes que hablar a Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios nos tomará un día cuenta de nuestras obras. Eso es lo que resta. Eso es lo que vale. Cuando en mi corazón está esa preocupación, porque cómo voy a agradar a Dios, es ahí cuando Dios te da un dominio propio. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces en ti no está la inmundicia, entonces en ti no está la impureza, y no puedes pensar como el mundo. El mundo piensa, porque la Biblia dice que para el inmundo todas las cosas son inmundas. Para el sucio todas las cosas son sucias. Porque lo que hay en su corazón quiere pensar que los demás lo hacen. Pero cuando hay pureza de Dios en tu corazón, vaya a mirar así, como a mí me han dicho muchos hermanos en todos estos días: pastor, es que usted es demasiado confiado. Claro, me confío de todo. Y pongo mi confianza delante de todos los hermanos, porque creo que pueden ser limpios de corazón como yo. Y me equivoco muchas veces. ¿Te das cuenta? Y no pienso que mi hermano o mi hermana pueda tener malicia en contra de mí. Gloria sea a Dios para siempre. Gracias al Señor por eso. Toda la gloria, la honra y la exaltación sean para el Señor. Vamos a orar, hermano. Dios bendiga esta palabra en tu corazón. Vamos a orar por los enfermos. Si tú estás enfermo, hermanos amados, allí en YouTube, donde vas a bajar la predicación, cuando escuches este mensaje, ponte la mano donde tienes la dolencia, y Cristo debe de hacer una obra gloriosa allí. Padre Santo, glorioso del cielo, en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos, por los que están afligidos, angustiados, Señor, por los que no tienen cómo, Padre mío, solucionar una enfermedad cara, Dios mío, no tienen para los remedios. Cristo glorioso del cielo, Padre mío, si creen en Cristo en este momento, si, Padre mío, si te acercan a ti como tu Salvador personal y se compromete contigo de servirte, tú los sanas en este momento. Por tus llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros sanados. Gloria sea a Dios para siempre. Bendito sea su nombre, alabado sea Dios, poderoso Jesucristo. Derrama sobre ellos bendición. Atamos toda fuerza del enemigo, todo espíritu de enfermedades, toda obra contraria a tu palabra, Señor, toda obra carnal, Padre mío, ajena a tu voluntad, sea vencido en el nombre de Jesús. Todo enojo, todo rencor, todo egoísmo, Padre mío, el yo personal, sea vencido en nuestras vidas. Padre mío, que no nos afanemos queriendo ser nosotros algo sin ser nada delante de tu presencia. Gloria sea a Dios para siempre. Gracias, Padre mío, por este mensaje glorioso. Bendice las almas, Padre mío, de la mollera hasta la planta de los pies. Derrama sanidad sobre su cuerpo. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Derrama sanidad, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Gloria sea Dios para siempre. Gloria sea su nombre. Poderoso Jesucristo, eterno y maravilloso. Derrama bendición. Procrea, Señor, salvación y vida eterna. Padre mío maravilloso, procrea salvación en las almas que están escuchando tu palabra. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Poderoso, eterno, te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre glorioso. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo.